voy a contar algunos trucos para lograr algunos enmarcados geniales. Muchas veces la fotografía las enmarcamos tal y cual como sacamos la foto, en color y de manera rectangular. Pero es muy importante que si queremos lograr un look más artístico, podemos pasar la foto a blanco y negro y luego también imprimirla en formato cuadrado. Estos dos simples cambios hacen que visualmente veamos un acabado muchísimo más nórdico, algo en blanco y negro, con un passepartout blanco y de forma cuadrada. Por otro lado, es importante que sepan que la impresión con terminación mate es muchísimo mejor que la con terminación brillante. La diferencia es que una, como dice su nombre, el papel brilla y por ende tiene más reflejo, se notan más las imperfecciones, los dobleces de la fotografía. En cambio, cuando la terminación es mate, el acabado es mucho mejor de la fotografía. Ahora te voy a mostrar un tip para también lograr un enmarcado genial. Cualquier objeto, cualquier lámina, cualquier ilustración se puede enmarcar con un fondo que puede ser cualquier género. Y vamos a ver cómo el mismo objeto, que en este caso es un vinilo, queda distinto, con una connotación completamente diferente con un género u otro. En este caso tenemos un terciopelo rojo o un plush, algo que se le asemeje al terciopelo, y el look que queda es inmediatamente mucho más ecléctico. Funciona muy bien, por ejemplo, para pubs, para bares, para un lugar donde la onda sea un poquito más alternativa que algo tan tradicional. Tenemos ahora este género que es con mucha más información, que es de frentón un look más musical. Otorga también un estilo bastante parecido al anterior. También es más onda ecléctica, más de bar, gente que vive sola, que tiene departamentos más industriales, más entretenidos. Este género es mi favorito. Otorga un look un poco más místico, más musical, al estar sobre un género de papel de diario. Tiene un look bastante más intelectual, podría estar en una sala de estar, en un escritorio, algo más transversal, por así decirlo, para todos los gustos. Ahora les voy a mostrar el último truco para lograr un enmarcado genial. Es simplemente una hoja cualquiera, pueden ver ustedes que por este lado tiene negro, pero es blanco, cualquier hoja que tengan en su casa. La idea es darle un look de grabado a algo que no lo es. Tenemos nuestra hoja blanca acá, tenemos nuestra superficie de corte o nuestra mesa y tenemos una regla. Lo que vamos a hacer es apoyar la mano sobre la regla fuertemente y vamos a agarrar la hoja y vamos a rasgarla en el sentido contrario. ¿Por qué? Porque nosotros si la rasgamos en este sentido, el rango que vamos a abarcar va a ser menor a que si la rasgamos en el sentido contrario. Entonces, ponemos nuestra mano fuerte sobre la regla que tengamos, presionamos el suelo y agarramos las hojas. Y en el sentido contrario vamos cortando. Nosotros mismos podemos darle la onda que queramos. Podemos darle una corte rápida. ¿Qué nos queda? Les voy a mostrar ahora una onda completamente más chiquitita. Ahora vamos a ver un cuadro que tiene enmarcado ya con este efecto, con una hoja igual que esta, completamente normal y rasgado en el sentido contrario. Es un cuadro que tiene sentido vertical, acá lo tengo puesto horizontal simplemente para que ustedes puedan apreciar el contorno del que les hablaba. Era una hoja igual que la anterior, pero al cortarla con esta técnica que les acabo de enseñar, se logra este look. Funciona bien solamente cuando estamos sobre un fondo y no sobre un passepartout. Evidentemente, si nosotros queremos que se vea un contorno rasgado, tenemos que poner un fondo de base para que esto quede sobre. Un fondo de género, un fondo de espejo, un fondo oro plata, un fondo negro, del color que queramos, pero la idea es que el papel cubra ese fondo para que se vea el rasgado intencional.